Buen día, vamos a dar inicio al laboratorio introductorio de QGIS Sagayis para el desarrollo de un balance hídrico por Juan Diego Borges, María Paula Medina, pertenecientes al semillero de sistemas hidrogeológicos UIS. Comencemos. Nosotros en la primera parte del laboratorio vamos a trabajar con precipitaciones, por lo que vamos a necesitar datos de precipitaciones. El propio laboratorio que vamos a trabajar nos va a sugerir una página de Estados Unidos porque el lugar que estamos trabajando es de Estados Unidos, pero pues es muy similar también al que podemos trabajar aquí en Colombia, por lo que para esta primera parte vamos a ver cómo se descargan los datos de la plataforma colombiana del IDEAM. La plataforma colombiana del IDEAM se llama DIME, con H, y aquí damos en consulta y descarga de datos para que nos lleve a esta parte. Realmente ha estado trabajando muy bien en este navegador de Chrome, por lo que por eso lo abro aquí. Vamos a decirle que necesitamos datos de precipitación lo más antiguos posibles hasta los más nuevos posibles, que sería Leo. Vamos a señalar que queremos precipitaciones. Más adelante, en el siguiente laboratorio, vamos a explicar más acerca del balance hídrico, de por qué se hacen cada una de estas cosas. Por ahora, quedémonos con la parte operacional. Y vamos a descargar, vamos a trabajar con mensual. Estamos aquí en Santander. La manga. Señalamos las estaciones que queremos, vamos a tomarlas todas, a pesar de que no están completas todas. Y vamos a agregar a la consulta y le damos descargar. Aquí ya tendríamos nuestros datos. Entonces, recordemos que estos datos van a quedar en Excel. Aquí no vamos a hacer como tal el proceso que se tiene que hacer en Excel como tal. Ya vamos a partir después de que están procesados los datos para poder llevarlos como tal al software de QGIS, en donde ya los trabajaremos con el promedio de cada estación. Bueno, entonces para la parte de QGIS, recordando que lo que Paula acaba de explicar, pues es un ejemplo cuando querramos descargar datos en Colombia, así en el caso del laboratorio que estamos utilizando, se descargaron las páginas para unos sitios en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, ahora, después de tener esos datos como CSV, lo que tiene que hacerse es... Lo que tiene que hacerse es insertarse como puntos de estaciones con precipitación. Entonces, vamos a ir a la herramienta capa, a la pestaña de capa, añadir capa y le damos a añadir capa como texto delimitado, que es la forma para insertar ese tipo de archivos. Entonces vamos a nuestra carpeta de tutoría, ahí hay una carpeta que se llama estaciones CSV, ya está lista para abrir, ahí se abre, se observan los datos acá más abajo cómo se insertan, que están separados, las coordenadas correctamente y pues el sistema de referencia es el WGS84, todo está como debe quedar. Y se añaden, entonces, esas son las estaciones de precipitación que pues se acaban de añadir. Se pueden, pues se puede observar su dato de precipitación en la tabla de atributos. Está precipitación en pulgadas y en centímetros, ¿sí? Pues porque son datos de Estados Unidos, entonces se trabajan en pulgadas más que todo, pero pues nosotros los pasamos a centímetros para lo mismo. Entonces, bueno, teniendo estos puntos, el siguiente paso, lo siguiente que se va a hacer georreferenciar el mapa que aparece en el laboratorio, que es el mapa de la cuenca y el mapa del lago. Entonces, para referenciar este mapa así como está acá, primero vamos a habilitar el complemento de georreferenciación.
En complementos, administrar complementos. Esperamos a que se abra. Y tiene que estar activado ese complemento. El referenciador GEDAL. Como está activado, pues lo cierro. Y acá en raster, georreferenciador. Bueno, espero que ya todos estén en este paso para poder seguir con la georreferenciación. Como venía diciendo, entonces, igual recuerden que este laboratorio queda grabado. Si queda alguna duda, pues lo pueden revisar cuando se suba al canal de YouTube para que pues quede como todo más claro. Igual la idea no es demorarse tanto en esto, es como mostrar los pasos y que luego ustedes puedan con el resto de información que queda pendiente, pues la trabajen y así tengan todo para el laboratorio 2. Entonces, en raster georreferenciador, la herramienta van a agregar acá en la primera opción, van a abrir las imágenes, la primera imagen, la que es un PDF. Esta es la página del laboratorio que tiene el mapa. Listo, se abre la imagen y entonces lo que hay que hacer acá es darle una coordenada a cada punto de la esquina, ¿sí? Como ven, pues este mapa no tiene las coordenadas ahí pues puestas, pero nosotros se las preparamos en una capa que se llama coordenadas. Estas son las coordenadas de todas las 4 esquinas, ¿sí? Las coordenadas de las 4 esquinas para colocarle acá una por una. Entonces escogen la primera y buscan la primera coordenada. Eso sí es como transcripción. Tienen que transcribir coordenada por coordenada y darle a aceptar. Pues este proceso, como es un poquito como largo, voy a saltarlo, pero pues les explico cómo lo pueden hacer para que lo tengan y puedan obtener este mapa de resultantes, ¿sí? Que es el mapa georreferenciado en el punto donde debe estar. Si lo se compara con el mapa base, pues se observa que ahí está bien, bien ubicado espacialmente, ¿sí? Entonces, pues queda eso listo. Después de que lo hagan con las coordenadas que tienen acá, queda el mapa así. Lo siguiente que se va a hacer, una vez tenido el mapa, es digitalizar un polígono que cubra el área del lago y que cubra el área grande, que es el área de la cuenca, ¿sí? Eso es importante porque necesitamos calcular las áreas de ambos y se necesitan estas áreas para superponer otras capas que se van a encontrar más adelante. Entonces, la manera de crear una capa, van a ir a capa y crear capa de archivo shape. Nueva capa de archivo shape. Acá le dicen que es una capa de tipo polígono. Tienen que darle la dirección a la que tienen que ir. Entonces acá voy a crearla. Hacer. Va a ser el lago Mono Lake. Un polígono y va a tener el mismo sistema de referencia global y todo así. Entonces, bueno. Listo. Acá se creó, es una capa vacía, entonces para agregarla, para editarla, se va acá al lápiz y se le da acá añadir polígono. El proceso que viene es muy sencillo, simplemente literalmente calcar esta línea de este dibujo. Entonces es calcar esa línea lo mejor que puedan, pues tampoco hay que ser tan detallados porque pues es una imagen con una resolución limitada, pero pues la idea es que tenga una muy buena aproximación de esa área. ¿Sí? Esto que se hace sobre una imagen, pues la tenemos porque es el laboratorio, pero si uno lo quiere hacer sobre el terreno, pues simplemente quita esta imagen y lo hace sobre el mapa de fondo, sobre el mapa
mapa pues, de una imagen de Google o de Yahoo o de algún servicio de mapas que tenga un mapa del terreno y se pueda hacer. O sobre un mapa de sombras, sobre cualquiera de ese tipo de mapas se podría hacer, pero en este caso pues tenemos la facilidad de que nos dan el dibujo. Entonces vamos acá. Solo dándole los clics, así. Y para cerrar con un clic derecho, se le puede crear un ID. Y ¿sí quedó? Creo que no quedó. Ah, no sé. Acá pueden dejarlo como un símbolo único en la simbología. Y listo. Como ustedes pueden ver en la imagen, pues ese es el mapa, la capa pequeña. Pero pues también deben hacerla grande, porque los cálculos que propone este laboratorio son para ambos. Esa no lo voy a hacer acá, se les queda pues para que lo hagan de tarea y tiene que quedarles así. Listo, pero ya pues como se vio es un proceso simplemente de añadir la capa y con la edición calcar el dibujo y listo. Como les dije también, lo importante de estas capas es el área. Entonces vamos a crearles el área, que es con la que se pueden hacer los cálculos después, para saber cuál es el área que tiene el lago Mono Lake. Vamos a darle acá la opción de calculadora de campos. Abrir calculadora de campos y creo un campo nuevo que se llame área. Que vaya a ser un número decimal, puede ser así. Y acá en la función le doy área y es esta herramienta de geometría. Aceptar y guardar. Y entonces esto es el área en metros que tiene el lago. También se debe hacer para la cuenca. Teniendo esto, que es sencillamente lo básico, es lo principal para poder empezar el laboratorio, entonces se va a hacer la siguiente parte que ya tiene que ver con la precipitación. Con las estaciones que se escogieron acá, las estaciones que se insertaron acá como por medio del CSV, entonces van a tener que, vamos a trabajarlas para empezar pues para generar un mapa con unos polígonos que en el siguiente laboratorio pues analizaremos y vamos a discutir para qué métodos se utilizan. Como ya Paula lo indicó, acá solamente vamos a generar esa capa. La capa que se genera, se selecciona la capa que se va a trabajar, que son las estaciones de precipitación. En vectorial, herramientas de geometría, y la herramienta se llama polígonos Voronoi. Polígonos Voronoi es la herramienta que se va a utilizar para el método de polígonos de Thyssen en el laboratorio, si lo pueden revisar. Esta es la opción. Se llama Voronoi, pero pues es la misma opción que aparece en el laboratorio. Escogemos como capa de entrada las estaciones. Y bueno, se puede crear un archivo temporal. No hace falta guardarlo. Pues en mi caso, pero ustedes deberían guardarlo si les parece. Igual, esta no es la capa final. Estas son los polígonos que se generaron a partir de esas estaciones. Acá están. Sí, entre estaciones, pues después explicamos el proceso matemático que es el que da lugar a estos polígonos. Pero, bueno, lo importante es que hay que recortar, después de tener esta capa generada, se recorta para que quede dentro, para que quede este lago cortado en estos polígonos. Sí, simplemente entonces vamos a usar la herramienta cortar. Se puede
Se puede copiar esta capa como para no cambiarla, la original, pero igual desde que ustedes hayan copiado el área de este lago, pues esa capa ya no se va a volver a utilizar, solamente se necesita el área. Entonces se puede sencillamente en herramientas de geoproceso cortar. Se corta los polígonos Voronoi sobre el lago mono. Se ejecuta y esta es la respuesta. Queda entonces el lago cortado con las líneas de los polígonos. Sí, estas capas que yo estoy generando temporales, pues se deben guardar para poder trabajarlas después. Teniendo este polígono, se tiene también que conseguir el área de cada uno. ¿A qué área corresponde cada uno de estas tres zonas? Entonces, igual como se hizo anteriormente, en la tabla de atributos, con la calculadora de campos, exactamente lo mismo. Entonces se crea un campo que sea área, un área acá, un número decimal con 3 decimales y se acepta. Y listo, queda el área que tiene cada uno de esos 3 polígonos, que es información útil que se va a utilizar para el laboratorio siguiente. Se tiene entonces ya cortado por polígonos de Thyssen y con área cada una de estas regiones del lago. Se tiene que hacer lo mismo para la cuenca. Sin embargo, pues en la cuenca podemos entregarles ya esta capa que se realizó, pero es el proceso similar, ¿sí? Que la cuenca coincida con los polígonos. Pues bueno, creo que hasta ahí iría lo de los polígonos de Thyssen. Se tiene que hacer entonces, para recapitular, primero se delimita el área del lago y el área de la cuenca. Teniendo ambas áreas y calculando ambas áreas, esos valores se guardan, se usan después y se va a utilizar la herramienta vectorial, herramientas de geometría, polígonos de Voronoi, para generar polígonos alrededor de las estaciones que se insertaron. ¿Listo? Una vez insertado, se crea esta capa, que es con los polígonos, pero con el límite definido por las mismas estaciones. Entonces se cortan con el lago y con la cuenca para que los límites de esta capa sean el lago y la cuenca. Y dando como resultado este lago con estas áreas, con estas regiones definidas por esos límites y la cuenca con las regiones definidas por esos mismos límites. Esto lo que significa es que cada una de estas regiones pues se le asume como un valor de precipitación, pero bueno, eso lo veremos en el siguiente laboratorio. Hasta aquí va la parte del método de Thyssen. Entonces sigue con el método de interpolación, que es el siguiente método. Listo. Entonces recapitulamos con la herramienta de Quick Map Services, se puede poner un mapa base de ayuda. La siguiente parte del laboratorio, de esta parte operacional que debemos tratar, es la interpolación. ¿Qué sucede con la interpolación? La interpolación ya va un poco más allá de los polígonos de Thyssen y con esto vamos a trabajar no solo con herramientas vectoriales, sino con herramientas raster, en donde cada píxel del raster va a predecir un valor de la precipitación de acuerdo al tipo de interpolación que se usen. Realmente hay muchos interpoladores, o sea, hay muchas formas de interpolar. Están las interpolaciones determinísticas, están las interpolaciones geoestadísticas. Las interpolaciones determinísticas, que es las que nos proponen en este laboratorio, son un poco más sencillas que las interpolaciones geoestadísticas, porque las interpolaciones determinísticas manejan ecuaciones más sencillas, ecuaciones lineales, exponenciales, en fin, ecuaciones sencillas. ¿Qué pasa con las interpolaciones geoestadísticas? Las interpolaciones geoestadísticas realmente manejan bastante
bastante operación, sobre todo en estudio de datos, en donde se estudia la distribución de los datos, en donde se ve el tipo de distribución de los datos y a partir del tipo de datos y del sustento científico de cómo se comportan los datos y cómo es posible que se comporten los datos, se genera la función, el variograma que se utilice para la interpolación. Eso no lo hacemos nosotros en este momento porque vamos a hacer una interpolación mucho más sencilla. Vamos a trabajar una interpolación mucho más sencilla, que es determinística, que es el IDW y el TIM. Son dos operaciones determinísticas exactas. Las determinísticas pueden ser, las interpolaciones determinísticas pueden ser exactas o inexactas. ¿Qué pasa con las exactas? Las exactas van a mantener muy fielmente los valores de los puntos que tú le vas a dar al programa. Las inexactas no van a ser tan fiel a cada uno de los parámetros que se le van a asignar como ya tomados, ¿no? Como muestreo. Por lo que vamos a utilizar en este laboratorio una exacta. Vamos a dar, este software Saga GIS viene incluido con QGIS, viene en el paquete de QGIS, por lo que lo pueden abrir fácilmente. Es este, Saga GIS 2.3.2. Al abrirlo, vamos a traer este paquete de estaciones que ya estábamos trabajando en Shape en QGIS. Vamos a traerlo acá. Vamos a irnos a herramientas, a Grid, a Gridding. Y aquí vamos a darle IDW, Inverse Distance Weight. Entonces, aquí, al abrir esto, nos va a pedir que le digamos qué puntos tenemos. Vamos a darle como las precipitaciones en centímetros. Vamos a trabajar más o menos este tipo de resolución. Vamos a trabajar este tipo de resolución de 300 más o menos. Aquí lo que estamos realmente diciendo al programa es que queremos que el píxel no sea tan grande, que sea más pequeño. Entonces, aquí está por IDW. Aquí lo tengo por IDW. En este mapa puedo cargar las estaciones con las que trabajé. Van a ver cómo el programa me está mostrando. A partir de estas estaciones y la función que él maneja para IDW me interpoló, es decir, me dio una predicción de cuántos serían los demás puntos del sistema. Otra herramienta para hacer esta interpolación que vamos a utilizar ahora es la de TIM Plate Spline. Vamos a hacer lo mismo, le vamos a decir que queremos cargar con estaciones, que queremos unos píxeles más que todo pequeños y le vamos a dar. Ahora vamos a decirle que queremos ver lo que acaba de hacer el programa. Vamos a ponerle los puntos encima para apreciar cómo está trabajando la interpolación. Si ven, son distintas. Distintas en sí porque aquí vemos que los mapas se diferencian. Esto tiene que ver con la función que cada interpolador está realizando, con la función que cada uno está usando. Para fines prácticos y por sugerencia del mismo laboratorio vamos a seguir trabajando con IDW, pero esta parte puede ser mucho más de análisis, ¿no? Cómo se comportan mis datos, cuál realmente está haciéndome útil para el tipo de fenómeno que yo estoy tratando. Entonces, ahí es un ítem de investigación bastante importante para cada proyecto y para eso también se pueden ver los nuevos avances, los diferentes avances de la ciencia que se estén planteando. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el IDW, por lo que ya tengo estos dos, ahora los voy a sacar de aquí del programa, vamos a irnos a Tools, vamos a irnos a Import, Export y a GDAL, exportar como GeoTIFF. Vamos a sacarlo como GeoTIFF, vamos a decirle que la misma
la misma que tiene, vamos a decirle que queremos el IDW, el Inverse Distance Weighting, y nos lo llevamos por acá. Vamos a decirle dónde lo queremos. Entonces, bueno, aquí yo ya lo tengo. Le damos el nombre y extraemos. Podemos cerrar el programa de Saga, podemos guardarlo como ustedes quieran. Realmente, acá yo lo voy a cerrar sin guardar. Y nos vamos a ir a QGIS. En QGIS vamos a traernos este archivo que acabamos de hacer. Hay una forma muy fácil de traerlo y es de esta manera. Vamos a trabajar aquí con IDW. Luego también lo pueden hacer ustedes en la casa con el team. Aquí ya directamente en QGIS vamos a utilizar la herramienta de extracción de curvas de nivel para ver nuestras isoyetas, por lo que nos vamos a raster. Después de ya tener aquí el IW, nos vamos a raster, nos vamos a extracción, a curvas de nivel. Realmente el raster es pequeño, por eso el intervalo entre curvas de nivel es 1, es realmente pequeño, pero es porque la zona es a escala también muy detallada. Entonces, con este insumo ya podemos continuar el laboratorio. Es bueno aclarar que entonces estas líneas van a quedar temporales. Aquí este icono nos indica que están temporales, por lo que tendríamos que hacerlas permanentes. Aquí cuando uno le da a hacer permanentes, se le da la opción de guardarlas y le dicen dónde quieren guardarlas para poder continuar. Continuando con lo que Pablo explicó, una vez adquiridas estas curvas de nivel, ¿sí?, que salen del raster de interpolación, ustedes pueden añadir acá también los puntos para ver lo mismo que Pablo veía en Saga, dónde queda cada uno. Le pueden, bueno, con estas curvas de nivel se pueden como colocar etiquetas para que ustedes sepan a qué dato de precipitación corresponde cada una, si esa es la función de las curvas. Y entonces, lo que se va a hacer acá es lo mismo que se hizo para el método de Thyssen, que es generar un recorte usando la geometría del lago y la geometría de la cuenca. Entonces, esta herramienta de cortar solo funciona entre polígonos, entonces hay que utilizar una herramienta auxiliar que me permita cortar este polígono por estas líneas. Entonces nos vamos más fácil al procesos caja de herramientas. Podemos buscar cortar. Acá nos va a salir una opción acá abajo que se llama dividir con líneas. Esa sí es la opción que nos permite, cuando se tengan capas de línea con capa de polígono, para cortarlas entre sí, pues división con líneas, no la otra. Entonces simplemente se hace una división con líneas. Se utiliza, la capa de entrada es el lago y las curvas. Lo ejecutamos y entonces vemos cómo nos queda. Nos queda un polígono dividido usando las curvas de nivel, o sea, las isoyetas. Se hace lo mismo, entonces hagamos lo mismo de una vez para la cuenca. Se hace lo mismo para la cuenca, entonces dividir con línea, la cuenca, las curvas de nivel, se ejecuta. Y listo, queda entonces lo mismo, cada región dividida. Entonces acá, igual que cuando se hicieron los polígonos de Thyssen, se dividen así y se tiene que calcular el área para cada pequeña región que se está creando nueva. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a entrar a la tabla de atributos.
con la herramienta de calculadora de campos vamos a crear otra vez un área. Un área va a ser un número decimal, así. Dice que no se pudo añadir. Si lo añado así. Listo. El error es que lo había abierto como para editar, entonces se crea el área sin haberle dado conmutar edición. Y lo mismo para el área mayor, el área de la cuenca. Calculadora de campos, el área. Y se genera el área. Igual para todos. Claro, estas capas, como ya Pablo explicó también, son temporales, entonces hay que guardarlas para que todo ese trabajo se pueda tener y se pueda utilizar en el siguiente laboratorio. Ya, entonces, lo último que queda es exportar toda la información que está contenida en las capas, ¿sí? Antes de exportar toda la información que se tiene en las capas, vamos a ver una herramienta estadística con este raster. Vamos a también sacar esta información más directo y vamos a cortar el raster. Vamos a cortar el raster con una capa máscara. Acá, hagámoslo con el lago. Así ejecuta. Esta acá sería la IDW para el lago. Y con esta herramienta, se llama Zonal Statistics, vamos también a obtener un promedio de la... bueno, también podríamos hacerlo sin haberla cortado, pero esta herramienta nos la va a dar directo en el shape. Entonces ya la ejecuté. Y aquí voy a tener mis promedios, realmente mi promedio, que es lo que más me importa, ¿no? El promedio, la cuenta de píxeles y la sumatoria de todos. Entonces, eso es importante porque nosotros necesitamos y estamos investigando acerca del promedio del promedio de la precipitación anual para poder completar el balance hídrico, ¿no? Entonces, todos estos son métodos, todos estos procesos son para poder llegar a esos diferentes métodos de cálculo del promedio de precipitación anual. Entonces, este último que también vimos nos ayuda a eso, ya de una forma un poco más directa con el raster. Y finalmente, con las tablas de datos que hemos obtenido, entonces, por ejemplo acá, con estas tablas de datos que hemos obtenido, vamos a darle exportar y la vamos a guardar como un CSV. Decimos dónde queremos que lo guarde. Yo lo voy a guardar acá. Y ya con esta información guardada en CSV, luego la vamos a utilizar. También hay una forma de copiar esta información un poco más directo. También se puede guardar directo a Excel, ¿no? Normalmente yo la trabajo en CSV y luego la exporto a Excel, pero también se puede guardar directamente a Excel. ¿Qué es acá? Hoja de cálculo. Entonces lo mismo, le decimos dónde queremos guardarla y la sacamos del programa
Entonces, ¿a qué le vamos a hacer este procedimiento? Le vamos a hacer este procedimiento a las isoyetas, al polígono de las isoyetas que nos dice el área de cada polígono. También le vamos a decir esto a los polígonos de Thyssen. Y con eso, si vamos a realizar en la casa esta parte de la interpolación de TIM, también sería lo mismo. Vamos a sacar ese shape, vamos a ponerle la información de las áreas y la vamos a extraer para poder procesarla posteriormente en el siguiente laboratorio. Entonces, a todo esto necesita lo que extraímos como tal de QGIS van a ser estos Excel para procesar estos datos posteriormente con el análisis, ¿no? Entonces, hasta aquí iría nuestra parte analítica, nuestra parte de procesos, de procesos en los softwares.